La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es considerada como el segundo eslabón tras la Ley de Recursos Hídricos dentro de la cadena de normativas que busca garantizar lo que desde el oficialismo se denomina la revolución agraria. ¿Cuánto aporta esta ley al propósito de, por ejemplo, viabilizar la redistribución de la tierra? Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Ricardo Zambrano, economista con posgrado en estudios del sector público, exasambleísta constituyente, asambleísta de Manabí por Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Asambleísta Zambrano, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Como hemos visto en un reportaje anterior, el Pleno de la Asamblea Nacional evacuó ya esta objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. A breves rasgos, ¿cómo quedó esta propuesta? Bueno, nosotros recibimos 18 observaciones como parte del veto presidencial, de las cuales en solamente 3 observaciones no nos allanamos a estas observaciones, por cuanto consideramos que lo que se aprobó en el segundo debate de este proyecto de ley iba más acorde a las necesidades del sector rural. Pero de estas 3, en una hubo un allanamiento parcial, por así decirlo, al texto que envió el Ejecutivo. Así es, como en efecto sucede con el artículo 81, en donde pues prácticamente hay una observación por parte del veto presidencial que dice que las comunidades y territorios ancestrales deberán ser consultados sobre cualquier plan para la construcción relacionado de obras, a vivienda, salud o educación. Nosotros lo hemos dejado de tal forma en que ya se observen las figuras jurídicas de la legislación ecuatoriana, es decir, ya hay una consulta previa, la cual deberá evacuarse en cada uno de estos casos. Obviamente, esta consulta no tiene el poder vinculante. De ahí se excluyó este tema de sectores estratégicos como planteaba el Ejecutivo y que, según se dijo también en el debate, no había sido analizado ni en la comisión ni tampoco en el Pleno. Bueno, sí, hay una divergencia en el tema de que hay propuestas que vinieron con el veto o articulados que vinieron con el veto que no han sido incorporados de una manera textual como llegaron. No obstante, hemos creído nosotros convenientes acoger el veto, como usted bien lo decía, de manera parcial en ciertos textos en donde pues prácticamente habían frases o palabras que transgredían derechos ya adquiridos a lo largo de esta revolución ciudadana. En el curso del trámite de esta objeción presidencial el pasado martes, asambleísta, hubo al menos un aspecto que demandó mayor atención y discusión por parte de los asambleístas y tenía que ver con el tema de la inversión extranjera. Sobre esto, el día de hoy ustedes recibieron allanarse a lo que establecía el Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo daba paso a que las empresas públicas extranjeras puedan adquirir territorios para la inversión en proyectos agrícolas y demás, pese a que en un inicio el Pleno había resuelto no dar paso a esta participación. En efecto, nosotros lo habíamos planteado de tal forma en que era imposible que las empresas públicas extranjeras pudieran adquirir tierra en el territorio nacional, es decir, había un candado absoluto. No obstante, hemos querido romper ese candado para que venga la inversión extranjera por parte de empresas públicas extranjeras, siempre y cuando haya una autorización de la Autoridad Agraria Nacional. Es decir, cualquier empresa pública que desee invertir en el Ecuador podrá hacerlo, pero siempre y cuando cuente con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional para realizar sus actividades en suelo ecuatoriano. ¿Y sobre qué criterio decidieron esto, asambleísta? Porque, ¿O qué beneficios? Porque pueden haber consorcios, pueden haber asociaciones de gobiernos extranjeros con empresas públicas nacionales, incluso con empresas públicas ecuatorianas, que no podrían a lo mejor realizar sus actividades cuando ya hay un candado que prohíbe rotundamente la inversión extranjera, la compra de tierra por parte de empresas extranjeras. Entonces, lo hemos dejado abierto para que sea la Autoridad Agraria Nacional quien
haga el análisis respectivo para ver si amerita o no que esa empresa pública extranjera pueda comprar tierras en el territorio nacional. Ahora bien, asambleísta, aprobado este proyecto de ley que deberá pasar al registro oficial ya para su promulgación. Decíamos en la presentación de esta entrevista cuánto aporta esta normativa a una efectiva redistribución de la tierra, que también fue uno de los temas altamente discutidos. Bueno, yo quiero dejar claro que esta ley tiene como objetivo número 1 alcanzar el cumplimiento de la función social y ambiental. Es decir, nosotros rompemos de cierta forma ese esquema tradicional de querer redistribuir la tierra por simplemente cumplir con demandas sociales que vienen siendo planteadas en el Ecuador, sino hemos querido enfatizar que todo el mundo alcance la función social y ambiental. Solamente aquellos que no quieran alcanzar la función social y ambiental, entonces entra el Estado y se reserva el derecho de comprar esas tierras para luego ahí sí redistribuirlas entre los miembros que son parte de la economía popular y solidaria. Y de esta forma nosotros hemos puesto una serie de obligaciones, pero también hay otro lado en esta moneda que significa cuáles son los incentivos que da el Estado para que los tenedores y propietarios de estos predios rurales puedan alcanzar el cumplimiento de la función social y ambiental. Y ahí están los estímulos tributarios, asociativos, económicos, para que obviamente quienes tengan el predio rural alcancen, vuelvo y repito, la función social y ambiental. ¿Cuáles serían otros de los beneficios que traería esta ley a la ciudadanía en este caso? Bueno, otro beneficio importante es el tema de que se desconcentra la legalización de tierras rurales. Hasta antes de la aprobación de esta ley habían 4 distritos en el Ecuador en donde todos los habitantes y todos los predios rurales del país tenían que ir para alcanzar la legalización, lo cual generaba un proceso bastante engorroso, porque obviamente 4 puntos legalizando predios rurales en el territorio nacional es un proceso bastante extenso e intenso. Ahora lo podrán hacer en cada una de las provincias a través de las representaciones del Ministerio de Agricultura. Además, debo resaltar que ya nosotros con esta ley le exigimos a la Autoridad Agraria Nacional, que es el Ministerio de Agricultura, para que defina las zonas agroecológicas que existen en el Ecuador y dentro de esas zonas agroecológicas se ponga obviamente un techo o se ponga un límite a lo que significa los latifundios, a lo que significa concentración de tierra para especulación, a lo que significa también al fraccionamiento de la tierra. Es decir, nadie debería tener menos tierra rural de lo que significa la cantidad necesaria para autofinanciar, para ser autosustentable. Entonces, no es solamente una cuestión de poner pisos, de poner techos, sino pisos. Y con esta ley, definiendo las zonas agroecológicas, vamos a poder definir para cada una de estas zonas cuál es el límite máximo y cuál es el límite mínimo. ¿Y existirían plazos para esta delimitación? Bueno, ¿O cómo se iría configurando? En función de los parámetros que hemos puesto nosotros en la ley, corresponderá a la Autoridad Agraria Nacional ejecutar este mapeo de las zonas agroecológicas en el territorio nacional. Ya para concluir, asambleísta, me quedan pocos segundos. Aprobada la ley de aguas o la ley de recursos hídricos y aprobada la ley de tierras que pronto se convertirá en ley de la República, de aquí en más, ¿qué tiene pendiente todavía la Comisión de Soberanía Alimentaria para cerrar esta cadena que mencionábamos o este tema de la revolución agraria? Bueno, nosotros lo dijimos en campaña, teníamos una deuda enorme con el sector rural y hemos sacado 2 grandes leyes que habían sido imposibles ser incluso culminadas en su debate. Hoy día tenemos 2 proyectos de ley que ya son una ley y nos corresponde seguir abonando en cada uno de los componentes que son vitales para el desarrollo rural. Me refiero al tema de la ley de semillas y también, si el tiempo nos alcanza, poder entrar por lo menos a una propuesta de primer debate con lo que se refiere a la ley de sanidad vegetal,
que norma de una manera directa el tema del uso de agroquímicos en el territorio nacional. Y sin duda estaremos pendientes del trámite de estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Ha sido el asambleísta Ricardo Zambrano, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, a propósito de la aprobación definitiva ya durante esta jornada de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.